Hierro al rojo vivo, un chirrido que corta el aire como un grito metálico. El hedor del aceite hirviendo mezclado con el miedo humano. En medio del desierto africano, bajo un sol que no concede tregua, una caja de madera espera. No es un ataúd común, sino un artefacto de tortura, concebido para que cada movimiento, cada respiración, se convierta en una nueva herida. Clavos de hierro, afilados como dientes de bestia, sobresalen hacia adentro, creando un infierno que no permite descanso. Dentro, un cuerpo apenas puede respirar. Sus párpados han sido arrancados, condenando sus ojos a permanecer abiertos bajo la luz inclemente. No hay posibilidad de oscuridad. No hay alivio en el sueño, solo un dolor que parece eterno. La escena parece más un mito que historia, un cuadro diseñado para sembrar terror en la memoria colectiva. Pero detrás de este relato late una pregunta más profunda. ¿Qué clase de ser humano camina voluntariamente hacia una tortura tan depravada? ¿Qué código de honor puede exigir semejante martirio? En la Roma republicana del siglo III a.C., el honor no era un ideal abstracto, era la argamasa que sostenía toda la sociedad. Para un hombre de la élite, romper un juramento equivalía a un suicidio espiritual. Soportar la tortura sin claudicar era la forma más pura de lealtad a la patria y a los dioses. Marco Atilio Régulo, 2 veces cónsul de Roma, encarna este dilema. No fue un simple general derrotado y capturado, fue un símbolo convertido en prisionero, un hombre cuya voluntad se volvió más peligrosa que cualquier legión. Su destino es contado por cronistas romanos como si fuera un thriller psicológico. La lucha no era solo entre 2 imperios, Roma y Cartago, sino entre la carne humana y la fuerza invisible de la disciplina. Durante generaciones, los niños romanos aprendieron su historia como una lección grabada a fuego, que la vida de un ciudadano pertenece menos a sí mismo que a la república, que la muerte es preferible a la deshonra, que la voluntad puede resistir incluso lo que el cuerpo no soporta. Sin embargo, detrás de esta narrativa heroica se esconde también un mecanismo político: convertir el sufrimiento de un hombre en propaganda que alimenta la maquinaria de guerra. Si hoy pensamos en el tormento descrito, la privación sensorial, la exposición forzada al sol, la caja de clavos, podríamos reconocer técnicas que en la modernidad llamaríamos tortura psicológica, métodos destinados a quebrar la mente más que el cuerpo. En el siglo XX, en prisiones y campos secretos, la humanidad volvería a reproducir patrones similares: privación del sueño, aislamiento, exposición a estímulos extremos. Lo que a Régulo le ocurrió, real o legendario, refleja un conocimiento oscuro de la psique humana que trasciende épocas. Así comienza la historia, no como una batalla gloriosa, sino como una lenta crucifixión de la mente. Régulo ya no es solo un general en guerra, sino un espejo en el que Roma quiso reflejar su mito fundacional de hierro y sacrificio. Y al mismo tiempo, es un espejo que nos devuelve una pregunta incómoda: ¿cuánto dolor estamos dispuestos a soportar por aquello que llamamos honor? Año 256 a.C. El Mediterráneo es un tablero gigantesco, en el que 2 colosos se miran con odio y ambición. Roma, joven y feroz, expandiéndose como un hierro candente que marca cada territorio que toca. Cartago, antigua y rica, dueña de los mares, convertida en un emporio de mercaderes y ejércitos mercenarios. La primera guerra púnica no era un simple conflicto por Sicilia, era el choque inevitable de 2 visiones del mundo: el pragmatismo comercial de Cartago contra la disciplina militar de Roma. Marco Atilio Régulo, cónsul de la República, encarna la audacia romana. Tras una de las mayores victorias navales de la antigüedad, donde cientos de barcos cartagineses fueron reducidos a cenizas, decide llevar la guerra hasta el corazón del enemigo. Para él, el mar ya no basta. África misma debe sentir el peso de las legiones.
su ejército desembarca en las costas cartaginesas como una avalancha de hierro y fuego. Las ciudades caen, los campos son saqueados, y el terror se extiende hasta las murallas de Cartago. Los líderes cartagineses, acorralados, ofrecen la paz. Pero Régulo, embriagado por la gloria, no quiere un simple tratado. Exige una rendición absoluta. Entregar flotas, pagar tributos desorbitantes, renunciar a su orgullo. Su arrogancia transforma la victoria en una trampa invisible, porque al exigir lo imposible, despierta en sus enemigos no la sumisión, sino la desesperación. En este punto es donde se revela la psicología de un general romano. Para Régulo, el deber no es solo cumplir con Roma, es elevarse como actor principal en un escenario que mezcla política, guerra y teatro. El Senado espera gestas que alimenten la memoria colectiva, y él busca grabar su nombre en mármol. En esa obsesión por la posteridad se enreda la semilla de su ruina. Cartago, que parecía estar a punto de desaparecer, se convierte en una bestia acorralada, y como toda bestia que presiente la muerte, saca fuerzas de donde no las tiene. La élite cartaginesa, temblando de miedo ante las condiciones imposibles, comienza a buscar un salvador. No lo hallan entre sus generales, derrotados y humillados, sino en una figura externa, inesperada. Es la lección amarga que Roma olvidó. Ningún enemigo es más peligroso que aquel al que se le niega toda salida. Aquí nace la ironía cruel de la historia. Roma había cruzado el mar para demostrar su invencibilidad, pero en esa confianza desbordada creó las condiciones para su humillación. Régulo, creyéndose dueño del destino de África, no percibía que al otro lado de la muralla cartaginesa estaba a punto de surgir una inteligencia militar capaz de desarmar toda su estrategia. Y lo que seguía no sería un enfrentamiento más, sino una carnicería diseñada con frialdad quirúrgica. En el puerto de Cartago, bajo el peso de la derrota y el miedo, arriba un barco solitario. De él desciende un hombre cuya presencia no parece anunciar la salvación de un imperio. No trae consigo ejércitos interminables ni cofres de oro. Lo que porta es más peligroso que cualquier arma: conocimiento. Se llama Jantipo, un mercenario espartano, un profesional de la guerra cuya reputación recorre los corredores de Grecia como un fantasma de sangre y disciplina. Cartago, desesperada, le abre las puertas. Sus propios generales, desmoralizados y vencidos, no pueden rechazarlo. Jantipo observa con frialdad el estado del ejército cartaginés. Soldados rotos, caballería inutilizada en las colinas, elefantes de guerra desperdiciados en terrenos imposibles. Ve en ese caos una oportunidad. Con la lógica helénica que convirtió a Esparta en una máquina implacable, comienza a reorganizar lo que parecía un ejército condenado. Entrena a los hombres día y noche, no solo con la espada, sino con la mente. Les recuerda que ya no luchan solo por un salario, sino por la supervivencia de su ciudad, de sus hijos, de su orgullo. Les enseña a leer el terreno, a aprovechar la llanura africana, en vez de esconderse en colinas que sofocan a sus bestias. La caballería cartaginesa, relegada, recupera su protagonismo. Los elefantes, esas montañas de músculo y furia, son convertidos en el martillo que golpeará el corazón de Roma. Este encuentro entre dos mundos, la disciplina espartana y la astucia cartaginesa, crea un híbrido letal. Jantipo no solo entrena cuerpos, modela una nueva psicología de guerra. Les enseña que la derrota no fue un destino inevitable, sino el fruto de errores tácticos. La esperanza, mezclada con la furia de la humillación, transforma al ejército cartaginés en una criatura distinta. Ya no es un ejército de mercenarios desmotivados, es una masa unificada por la desesperación. Régulo, al observar estos movimientos, sonríe con soberbia. Para él, que los cartagineses se atrevan a abandonar las colinas y presentar batalla en campo abierto es un acto de estupidez suprema. En su mente, solo existe una conclusión posible:
La legión romana, con su disciplina de hierro, aplastará cualquier resistencia. Lo que no comprende es que está a punto de enfrentar no a un ejército improvisado, sino a una trampa perfecta, tejida por un estratega espartano que entiende tanto la brutalidad de la batalla como la fragilidad de la mente humana. El tablero está listo. En la llanura africana, bajo un sol que arde como una maldición, se preparan las piezas de una masacre que quedará grabada en la memoria de Roma como una lección sangrienta. Régulo camina hacia lo que cree será su victoria más brillante, sin saber que está entrando en la boca de un monstruo al que él mismo ayudó a despertar. La llanura africana se convierte en un escenario preparado con precisión quirúrgica, y Antipo despliega a sus tropas con la calma de quien sabe que el combate ya está decidido antes de que las espadas se crucen. En el centro coloca la trampa más imponente, un muro viviente de 100 elefantes de guerra. A los lados, la caballería cartaginesa, ansiosa de moverse en un terreno que por fin les favorece. Detrás, la infantería alineada, renovada en espíritu, sostenida por la disciplina espartana. Régulo observa la disposición enemiga y se burla. ¿Elefantes? Para un romano, nada podía romper la muralla de escudos y lanzas de la legión. El orgullo ciega su juicio. Confía en la disciplina de sus hombres, en la dureza del hierro, en la tradición que tantas veces había doblegado a otros pueblos. Pero ese día no enfrentaba a bárbaros improvisados. Enfrentaba una maquinaria de guerra rediseñada para destruirlo. El sonido llega primero. Un estruendo gutural que hace temblar el suelo. Los elefantes cargan montañas de carne y hueso que se precipitan con la fuerza de un terremoto. Los legionarios, acostumbrados a medir cada paso con precisión, sienten cómo la tierra se resquebraja bajo sus pies. El choque es brutal, cataclísmico. La primera línea romana se parte como una rama seca. Escudos volando, cuerpos destrozados bajo toneladas de furia animal. El caos se apodera del centro. Los soldados, entrenados para luchar hombre contra hombre, no saben cómo responder ante esas bestias que no sienten miedo ni dolor. Las lanzas se doblan, los cascos rompen huesos, los gritos se confunden con los bramidos. Y mientras el corazón de la legión sangra, y Antipo activa la segunda fase de su plan, la caballería cartaginesa avanza por los flancos. Caballos ligeros y veloces rodean a los romanos, cortando toda posibilidad de escape. Lo que al principio parecía una batalla, se convierte en una red letal que se cierra con cada minuto. La formación romana, famosa por su solidez, se quiebra en un mar de sangre y polvo. Lo que antes era disciplina, se transforma en pánico colectivo. De 30.000 hombres, apenas 2.000 logran abrirse paso. Los demás son masacrados o hechos prisioneros. Y en medio de la carnicería, entre cadenas y polvo, cae Marco Atilio Régulo, el cónsul invencible, el hombre que había llegado a África convencido de ser el dueño del destino. Su cuerpo, arrastrado por los soldados cartagineses, es arrojado a los pies de los mismos líderes a quienes días atrás había exigido una rendición humillante. La rueda de la fortuna ha girado con violencia implacable. El héroe romano se convierte en prisionero, y lo que sigue ya no será gloria en el campo de batalla, sino un descenso al infierno más oscuro que la imaginación puede concebir. Encadenado, cubierto de polvo y sangre, Régulo desaparece de la escena pública. Los cartagineses no lo matan de inmediato. Prefieren guardarlo como un trofeo silencioso, como una pieza de ajedrez que podría cambiar el curso de la guerra. Lo encierran en una mazmorra húmeda y fétida, un agujero donde la oscuridad no es metáfora sino materia. No pasan días ni semanas, sino años. 5 años en los que el tiempo se convierte en enemigo invisible. Para un romano como Régulo, formado en la virtud del pietas y la disciplina de hierro, la espera eterna es un tormento mayor que la espada. En la oscuridad,
la mente comienza a deshacerse. La ausencia de luz borra la noción del día y la noche. El hambre corroe la dignidad. El silencio absoluto se vuelve un grito ensordecedor dentro del cráneo. Este estado de suspensión no es solo un cautiverio físico, es un proceso calculado de deshumanización. Lo que buscan sus carceleros no es quebrar su cuerpo, sino corroer su espíritu. 5 años en tiempo de guerra es una eternidad. Afuera, Roma y Cartago se desangran en un empate cruel. Ninguna logra imponerse definitivamente. Las legiones y los mercenarios mueren por miles sin que el Mediterráneo cambie de dueño. En ese punto muerto, la diplomacia se convierte en un arma tan letal como la espada. Y es ahí cuando los cartagineses deciden que el prisionero olvidado puede convertirse en su ficha maestra. Lo sacan de su celda, lo visten apenas con harapos y le proponen un trato. Volverá a Roma como embajador de Cartago. Su misión será convencer al Senado de aceptar un tratado de paz y, sobre todo, un intercambio de prisioneros. Cartago posee a decenas de nobles romanos capturados en África. Roma, a su vez, mantiene en sus manos a jóvenes generales cartagineses cuyo futuro es vital para el ejército enemigo. Pero hay una condición. Antes de partir, Régulo debe prestar juramento, no a los hombres, sino a los dioses. Juran hacerlo invocando tanto a los dioses de Roma como a los de Cartago, porque ambos bandos comprenden que la fuerza de ese juramento es más sólida que cualquier cadena. Si su misión fracasa, si el Senado rechaza el acuerdo, Régulo deberá regresar voluntariamente a Cartago, volver a sus barrotes, volver a su mazmorra. Para los cartagineses, el plan es perfecto. Creen conocer la mentalidad romana. Un senador veterano, torturado por años de cautiverio, preferirá la vida, la libertad, el calor de su familia. Confiados en esa lógica, lo despiden con una sonrisa amarga. Pero lo que no entienden es que en el código moral de Régulo, el juramento no es un trámite político, es un vínculo absoluto. Romperlo sería peor que morir. El viejo cónsul vuelve a Roma. La ciudad lo recibe con júbilo al principio, pero al verlo, el silencio se extiende como una sombra. El héroe de África ya no es un guerrero victorioso, sino un espectro demacrado, vestido con la piel de la derrota. Su esposa corre hacia él, sus hijos intentan abrazarlo, pero Régulo los aparta con un gesto seco. «No soy ciudadano de Roma», dice con voz quebrada. «Soy esclavo de Cartago, atado por un juramento». El Senado de Roma se prepara para recibirlo. El regreso de Régulo no es un acontecimiento menor. Un cónsul que había marchado al corazón de África ahora volvía después de 5 años en tinieblas. Todos esperan escuchar súplicas de paz, un ruego desesperado que permita salvar su vida y la de otros prisioneros. Pero lo que ocurre en la curia es algo que helará la sangre de los presentes. Régulo no entra como un senador. Se queda en el umbral, vestido con harapos, rehusando tomar asiento entre sus pares. Cuando por fin se le concede la palabra, la sala queda en silencio absoluto. Su voz, al principio apagada por el sufrimiento, recupera de pronto la firmeza del cónsul que alguna vez comandó ejércitos. Expone con precisión la oferta cartaginesa: paz y el intercambio de prisioneros. Los términos suenan razonables, incluso beneficiosos para quienes anhelan terminar una guerra interminable. Pero entonces, su discurso da un giro que nadie esperaba. Levanta la cabeza, clava sus ojos en los senadores y declara con dureza: «Padres conscriptos, les prohíbo aceptar estos términos, les prohíbo firmar la paz, les prohíbo devolver a los prisioneros». El murmullo estalla como un trueno en la sala. Sus amigos lo suplican, su propia familia llora. ¿Acaso se ha vuelto loco tras años de encierro? Pero Régulo no ha perdido la razón. Al contrario, despliega una lógica brutal. Explica que los comandantes cartagineses cautivos en Roma son jóvenes, en la flor de su vida, destinados a convertirse en los futuros líderes de sus ejércitos. Liberarlos sería como entregar espadas afiladas a los enemigos
en medio de la batalla. En cambio, los prisioneros romanos que Cartago retiene son hombres desgastados, inútiles para la guerra. Su retorno no aportaría fuerza alguna a la República, solo bocas que alimentar. Sin embargo, su golpe más devastador no es estratégico, sino moral. Un soldado que se ha rendido, proclama, ya no es un romano. Ha traicionado su estandarte, ha olvidado su deber. Si el Senado permite que vuelvan, enseñará a las legiones que rendirse es aceptable, que la cobardía tiene premio. Para Roma, sentencia, es preferible que mueran en el exilio antes que corromper el alma de la disciplina. El aire en la sala se vuelve insoportable. Nadie se atreve a contradecirlo. Los senadores, atrapados entre el asombro y la vergüenza, votan, rechazan la paz, rechazan el intercambio. La guerra continuará, y Régulo, con ese acto, sella su destino. Ha cumplido el juramento no solo con los dioses, sino consigo mismo: regresar al infierno. Cuando el Senado lo despide, algunos le ruegan que permanezca en Roma, que se esconda. Incluso los juristas insisten en que un juramento hecho bajo coacción no tiene valor. Pero Régulo no escucha. Su vida ya no le pertenece. Con la misma calma con que una vez condujo a sus legiones, se aleja de su esposa y de sus hijos, y camina hacia las puertas de la ciudad, hacia la embajada cartaginesa, hacia las cadenas. Su elección no es la de un mártir improvisado, sino la de un hombre que ha decidido que el honor pesa más que la existencia misma. La noticia de su regreso a Cartago corre más rápido que él mismo, y la reacción de sus captores no es la gratitud por haber cumplido su juramento, sino una furia helada. Se sienten burlados. Creyeron que Régulo volvería como instrumento de su victoria diplomática, y en cambio ha convertido su voz en un arma contra ellos. Para los cartagineses, su fidelidad a Roma no es nobleza, es una traición que merece el castigo más cruel. Los cronistas romanos nos cuentan lo que ocurrió después, pero sus relatos son tan atroces que algunos historiadores modernos dudan. ¿Se trata de hechos reales o de propaganda para demonizar a Cartago? Sea cual sea la verdad, la leyenda de la tortura de Régulo es una de las más oscuras del mundo antiguo. Según esas versiones, lo primero fue atacar sus ojos. Le cortaron los párpados para obligarlo a mantener la vista abierta. Lo encerraron en la oscuridad absoluta durante días, hasta que su mente comenzó a disolverse en la falta de tiempo y espacio. Luego lo arrastraron bajo el sol africano, obligándolo a mirar directamente a la luz inclemente. Del negro total pasó al blanco incandescente, un contraste tan brutal que era como tener agujas de fuego perforando su cerebro. El objetivo no era matarlo aún, sino destrozar su capacidad de pensar, reducirlo a una criatura instintiva dominada por el dolor. Pero Régulo, dice la tradición, soportó todo en silencio. Ni un grito, ni una súplica. Ese mutismo pétreo no era para él una estrategia, sino una forma de resistencia. Mostrar que ni siquiera el tormento podía arrebatarle la dignidad. Para sus verdugos, sin embargo, ese silencio era insoportable. Cada minuto sin oírle implorar era un insulto que los enloquecía más. Frustrados, concibieron el tormento final. Una caja de madera del tamaño de un hombre, forrada en su interior con clavos de hierro afilados. Introdujeron su cuerpo a la fuerza. Cada respiración, cada mínimo movimiento, hacía que las puntas se hundieran más en su carne. No había descanso posible. No existía postura que no fuera sufrimiento. Y cuando la tapa se cerró, Régulo quedó atrapado en un ataúd viviente, acompañado solo por la oscuridad, el olor de su sangre y el roce constante del hierro penetrando su piel. No bastó. La leyenda romana añade un último giro de barbarie. Sobre la caja de clavos vertieron aceite hirviendo. El líquido se filtraba por las rendijas, quemando su piel, convirtiendo el interior en un horno insoportable. El cuerpo del cónsul se desintegraba lentamente, pero su espíritu, según el mito, no se quebró.
Los cartagineses querían gritos, querían súplicas, y solo recibieron silencio. Ese silencio fue su victoria final, un eco que Roma transformaría en mito inmortal. Así, entre el olor del aceite, el hierro y la carne quemada, Marco Atilio Régulo se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en la encarnación del sacrificio absoluto. Cuando la noticia de su muerte llegó a Roma, la ciudad no se sumió en duelo silencioso, ardió en cólera. La tortura de Régulo no fue percibida como un crimen aislado, sino como un desafío a la esencia misma de la República. El Senado transformó esa muerte en un símbolo de unidad. No era solo la pérdida de un cónsul, era la humillación de Roma entera, y esa herida debía ser vengada. La primera en reclamar justicia fue Marcia, la esposa de Régulo. Los cronistas narran que el Senado le entregó 2 generales cartagineses capturados, como si fueran monedas humanas destinadas a equilibrar la balanza del dolor. Pero Marcia no buscaba equilibrio, buscaba espejo. En el sótano de su casa, según Diodoro Sículo, encerró a los prisioneros, los privó de alimento y descanso, los obligó a vivir en su propia miseria hasta que la locura y el hambre los devoraron. Lo que hizo rivaliza en crueldad con el tormento que su esposo había padecido. La venganza dejó de ser asunto de Estado y se convirtió en un ciclo familiar de odio. Lo personal y lo político se confundieron en una espiral de violencia. La guerra, que en un principio había sido por el control de Sicilia y del Mediterráneo, adquirió un carácter visceral. Ya no se trataba de rutas comerciales ni de puertos estratégicos. Era una cruzada de odio entre 2 pueblos que se veían mutuamente como monstruos. En las escuelas de Roma, los niños aprendieron pronto la historia de Régulo, no como tragedia, sino como exemplum, un modelo de virtud. Poetas como Horacio transformaron su sacrificio en verso, exaltando la imagen del hombre que aparta a su esposa y a sus hijos para cumplir con un deber terrible. La narrativa lo convirtió en santo pagano del honor, alguien que eligió la muerte y el tormento antes que la deshonra. Ese relato cumplía un objetivo político de hierro: forjar en cada ciudadano la convicción de que la vida individual carece de valor frente a la grandeza de la República. La memoria de Régulo no era solo recordada, era martillada en la conciencia colectiva, usada para endurecer la voluntad de seguir luchando sin tregua. La muerte del cónsul no trajo paz, sino que encendió un fuego que alimentó a Roma durante generaciones. En este sentido, el suplicio de Régulo se transformó en algo más peligroso que cualquier legión, en un mito fundacional, un mito que justificaba la guerra perpetua contra Cartago y que legitimaba cualquier acto de venganza, incluso los más atroces, bajo la bandera del honor. Su cuerpo había sido destruido en África, pero su sombra se convirtió en un arma política en Roma. Y esa sombra, proyectada sobre cada soldado y cada ciudadano, exigía un único mandato: luchar hasta que Cartago dejara de existir. La historia de Régulo no termina en el caldero de aceite ni en la caja de clavos. Su muerte abrió un abismo en la memoria romana, un espacio donde la frontera entre verdad y propaganda se desdibuja. Los cronistas como Diodoro Sículo, escribiendo 2 siglos después, relatan con detalle los tormentos, mientras otros como Polibio, contemporáneo de la Primera Guerra Púnica, apenas mencionan que murió en cautiverio. ¿Qué significa este silencio? ¿Es posible que todo lo que sabemos de la tortura sea una construcción, una pieza de noticia falsa de la antigüedad? Roma necesitaba héroes y villanos. La guerra contra Cartago fue larga, devastadora y terriblemente costosa. Miles de hombres cayeron, generaciones enteras fueron arrastradas al sacrificio. Para mantener la moral, hacía falta un relato que encarnara la virtud extrema del ciudadano romano y al mismo tiempo la barbarie indescriptible del enemigo. Régulo era el candidato perfecto. Un cónsul, un padre de familia,
un hombre que eligió la muerte antes que la deshonra. Convertirlo en mártir fue convertirlo en un instrumento de guerra. La famosa sentencia Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, encontró en la leyenda de Régulo un combustible poderoso. Ya no se trataba de una rivalidad geopolítica, sino de una cruzada moral. Si los cartagineses eran capaces de torturar de esa forma a un hombre honorable, entonces no merecían existir. Así, el sufrimiento individual de un general se transformó en justificación de un genocidio político. Pero más allá de la propaganda, la historia nos obliga a mirar hacia nosotros mismos. Régulo representa la tensión eterna entre vida y deber, entre amor familiar y fidelidad a un juramento. Cuando rechazó quedarse en Roma y volvió voluntariamente a Cartago, mostró que para algunos hombres el honor vale más que la existencia. Su elección, vista desde el prisma moderno, parece incomprensible. Hoy exaltamos el derecho a la vida por encima de todo. Pero, ¿qué pensaríamos si un líder contemporáneo, en lugar de buscar su libertad, eligiera caminar hacia la muerte solo para no quebrar una promesa? La comparación con nuestro tiempo es inevitable. En un mundo donde la información se manipula, donde la propaganda sigue moldeando percepciones colectivas, la historia de Régulo es un espejo. Nos muestra que desde la antigüedad las naciones fabricaban héroes y villanos para sostener guerras, y que las vidas individuales eran moldeadas hasta convertirse en símbolos. Al final, no sabemos con certeza si Régulo fue realmente torturado como cuentan las leyendas, pero lo cierto es que su figura quedó inscrita en la psique de Roma como una advertencia. El ciudadano debe estar dispuesto a sacrificarlo todo: familia, libertad, cuerpo, en nombre de la República. Esa idea, forjada en sangre y fuego, perduró durante siglos y ayudó a crear el imperio más implacable de la historia. Su cuerpo fue destruido por Cartago, pero su leyenda se convirtió en una muralla intangible que sostuvo a Roma en su camino hacia la dominación del Mediterráneo. Y todavía hoy, al escuchar su nombre, resuena una pregunta que hiela el alma. ¿Cuál es el verdadero precio del deber?